Hola, hola. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Saluditos. Saludos, saludos. Qué gusto ver la luz, que se mejore un poquito. Creo que está bien ahí. La luz. Sí, sí, yo te veo bien. ¿Me escuchas bien? Bien, perfectamente. Genial. ¿Y ustedes allí escuchan bien? Pasa que últimamente he tenido como eco en mis transmisiones, pero parece que todo en orden. Todo en ¿Cómo orden. estás, querido Bien, Mauri? bien. Bien, dándole. ¿Y ustedes? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Venezuela? Bueno, aquí dando la batalla poco a poco y desde todas las partes. Dando la Bueno, batalla y dando lecciones. bueno, también, ¿verdad? Hay un montón de cosas allí que resaltar que a lo mejor comentaremos en un ratito. Bueno, los que están ya conectados, ahí poco a poco se irán conectando más personas. El día de hoy vamos a conversar con un invitadazo. No. Él es Amaury Chamorro, analista internacional, particularmente especialista en comunicación política. Ya andaremos por allí en otro live hablando de comunicación política. Me encantaría hablar contigo sobre este tema. Y pues bueno, el tema de hoy es bastante interesante. A mí de verdad yo estaba muy ansiosa por conversar este tema y mucha gente cuando vio el póster por allí circulando me dijo que iba a estar acá en la transmisión justamente por lo llamativo del contenido, que es el planteamiento o la hipótesis o a lo mejor el análisis que pudiéramos hacer en torno a América del Sur como posible escenario epicentro ahora en los próximos meses de la pandemia, considerando particularmente los casos de Brasil y de Ecuador, principalmente de Brasil, dada se llama, toda la extensión territorial que tiene, la cantidad poblacional y el desastre de medidas que se han implementado o que han dejado de implementarse allá, bueno, con la presencia irresponsable de Bolsonaro. Así que pues bienvenido y comenzamos ahí con tus impresiones más desde lo macro hasta lo micro. Vamos poco a poco profundizando en esto. ¿Cómo están las cosas en este instante en Brasil? Porque además hay como un cerco allí también, ¿no? Se nos dificulta conocer de Brasil. Yo particularmente casi que si no es por Telesur no me entero casi de nada. Entonces cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento en Brasil con tanta ansiedad y tanta angustia con el tema de la pandemia? Bueno, en el caso de Brasil, la situación es un poco sui generis, al punto de que Bolsonaro está por votar al ministro de Salud, justamente porque este ministro de Salud está combatiendo el coronavirus. O sea, el gobierno Bolsonaro, básicamente el presidente Bolsonaro, ha dicho que esta pandemia no es nada, que es una invención comunista de China, o sea, literal, y que no puede parar la economía. Entonces las personas deberían salir a las calles a buscar, a trabajar, a vivir su comercio, su trabajo, andar en buses, o sea, que no debería paralizarse el país en relación a eso. Y es una barbaridad, porque obviamente toda bueno, la Organización Mundial de la Salud y todos los técnicos, médicos, científicos, todo el planeta, todos los líderes del mundo han optado por hacer lo contrario. Bolsonaro ha hecho inclusive una campaña publicitaria en televisión, radio, que fue suspendida por la Corte Constitucional Brasilera, por la máxima corte, con el objetivo de decir salgan a la calle. O sea, él ha hecho eso, e inclusive él todos los días sale a la calle, va al comercio a tomarse un café, comer algo, como para incentivar a las personas a estar en la calle. Y el ministro de Salud es tan bizarro Brasil en este momento. Bueno, un gobierno que mitad de sus ministros creen que la Tierra es plana, e inclusive el canciller, lo que es literal, lo que yo estoy diciendo es verdad, no es mentira. Existe el movimiento tierra planista, del cual el canciller es uno de los principales portavoces, los voceros. O sea, que ellos creen que la Tierra es plana. Entonces te imaginas lo que pasa hacia adentro del gobierno, ya que el ministro de Salud de Brasil, pese a que sea un tipo neoliberal que quiere privatizar el sistema de salud, ha votado médicos, no cree en un sistema público de acceso universal, gratuito, él ha salido como médico, obviamente, porque también tiene esa responsabilidad como profesional en el área, a decir, mire, esto es una pandemia, lo que ya sabemos, esto es una pandemia, es necesario la cuarentena, la gente tiene que quedarse en la casa, van a morir miles de personas, pueden morir millones de personas si es que no tomamos cuidado. Eso lo dice en la noche en una entrevista en uno de los principales noticieros, pero al mismo momento el presidente de la República está en la calle llamando a la gente a salir a la calle. O sea, hay una contradicción muy grande. No obstante, ha habido una pequeña suerte en Brasil, yo diría que es el hecho de que Brasil sea una federación, entonces los estados
tienen la autonomía de decretar la cuarentena. Entonces los estados brasileños, São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía, no sé, cualquier, Sergipe, Ceará, Amazonas, todos ellos pueden decretar por su cuenta el estado de cuarentena. Hay un estado como si fuera de excepción, y es lo que ha ocurrido y lo que ha ayudado a mitigar mínimamente. No obstante, Brasil tiene nadie está respetando, en realidad. Son pocas las ciudades que realmente ha habido un cuidado de donde la gente se ha quedado en casa, porque también hay una dificultad. Para quedar en casa, para mitigar, es necesario que las personas no les corten la luz, no les corten el agua, porque no tienen cómo pagar. La gran mayoría, el 60% de la población activa, económicamente activa de Brasil, como es en promedio de América Latina, vive del día a día. O sea, es taxista, es el señor que vende en el semáforo caramelo, es el vendedor ambulante, es el que tiene un comercio informal, o si no, también son los pymes, ¿no? Las pequeñas y microempresas, tiendas, comercio, comida, restaurantes. Hay gente que vive del día a día. Esa gente entonces no tiene para pagar el alquiler, los botan a la calle. O no tiene para pagar el agua y la luz, también les cortan el agua y la luz. No tienen comida. Entonces, ¿cómo vas a pedir a una familia de 10 personas, o 2, 3 familias que viven juntas, que es la gran mayoría también de nuestra población, en lo que en Venezuela dicen barrios, ¿no? O sea, en Brasil una comunidad de gente que vive en ese día a día apretado, en un calor tremendo, para vivir sin trabajar, y con qué comen? Entonces el gobierno no ha hecho no ha desplegado de manera de la unión, como decimos en Brasil. O sea, el gobierno federal brasilero no ha actuado, no ha llamado a los estados a actuar, no ha dado recursos económicos para que los estados o los municipios puedan hacerle llegar comida, y en muchos casos ya hay gente que ha perdido absolutamente todo. Entonces la gente está en la calle. En Brasil no se están tomando los cuidados respectivos. Yo creo que Brasil va a ser uno de los países, de los peores países en este momento en términos de coronavirus, no como Ecuador, no como los Estados Unidos, porque es una federación y los gobernadores han actuado con una mínima responsabilidad. Claro que también existen muchos Brasiles, ¿no? Existe el Brasil de São Paulo y de ciertas regiones dentro del estado de São Paulo que son PIBs, es como que si tú estuvieras no sé, en Francia o en Suiza inclusive, con PIBs extremadamente elevados, índices de desarrollo fantásticos, con infraestructura mínima instalada en su ciudad, pero tú también tienes qué sé yo, el Brasil de Pará, de Piauí, de Tocantins, que son lugares muy pobres, que tienen los PIBs y los índices, los IDHs de los países más pobres de África. O sea, tú tienes la pobreza extrema de África y tienes la riqueza de Suiza en un mismo país, a pocos kilómetros de un lugar al otro. Entonces, la pandemia se va a lastrar. Entonces, la situación es extremadamente complicada. Es un país demasiado grande, con un presidente que es un fascista, loco, enfermo, y que su gobierno no se ha caído y de cierta forma no ha actuado más irresponsablemente, porque los militares brasileños, pese a que son de derecha, pese a que también son fascistas, han tenido la precaución de parar un poco el carro. Obviamente se ha filtrado esa información, que le dijeron al presidente: mira, esto no te lo vamos a apoyar, o sea, te quitamos el apoyo, pero no puede ser que vayas a votar el ministro de Salud, porque el tipo está pidiendo a la gente que se quede en casa y pidiendo una cuarentena y distribuyendo recursos para la salud, para aumentar las UCI, ese tipo de cosas. Entonces, la situación es muy delicada, nada comparado a lo que está ocurriendo en Guayaquil, en Ecuador. Bueno, ahí tenemos, para quienes a lo mejor no manejan cifras, en este caso de Brasil. Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes, una cuestión bastante contundente, ¿no? Esa cifra. Ayer se reportaban, solo el día de ayer, 200 muertes, y le estaba como resultando en un promedio de 100 muertes por día, desde que están en el contexto más intenso, en el marco de la pandemia. Allí, mediáticamente incluso, o sea, no solamente la carencia de medidas internas, ¿no? Que ahorita te voy a preguntar, esas autonomías que han decretado en algunas ciudades, mejor dicho, que existen en algunas ciudades para decretar cuarentena, que otras medidas han tomado, ¿no? Pero esto, o sea, solamente no es la situación interna, sino también desde afuera, como todo el enredo mediático que se gira en torno a Brasil en este momento tiene como dos aristas, ¿no? La principal, que es la que apoya a Bolsonaro. De hecho, hemos visto recientemente cómo unos grupúsculos allí bolsonaristas han pretendido hacer ver no sé qué cosa de apoyo popular, haciendo algunas marchas por allí, apoyando
a Bolsonaro diciendo que están en contra de la cuarentena y un montón de cosas más. Y esto desde toda esa ala gigantesca, porque no es poca, mediática que apoya a Bolsonaro, bueno, lo ha avivado tratando de hacer ver que ese es el deber ser, que no es otra cosa que la misma gente que apoyó a Bolsonaro a punta de mentiras, a punta de manipulaciones, a punta de fake news, por todo el aparato comunicacional que tienen. Entonces, hay allí también una necesidad de tener ventanas para mirar qué es lo que está pasando en Brasil. A mí mucha gente me estaba preguntando cuando estaba haciendo las otras transmisiones previas con otros países, me decían, pues mira, ¿y qué sabes de Brasil? O incluso fuera de las transmisiones, me decían, mira, chama, ¿sabes algo de Brasil? Porque yo no sé absolutamente nada, aparte del tema del idioma, entonces es un problema. Hay un montón de cosas allí, entonces de verdad que es muy importante los datos que se puedan ofrecer y este espacio a mí me parece hiper importante. Te preguntaba entonces, Brasil siendo una federación, permitiendo que de manera independiente en algunas zonas, en algunas ciudades, se decrete la cuarentena, ¿qué otras medidas hasta el momento se han tomado aparte de eso? Bueno, es básicamente cuarentena. Algunas ciudades tienen más liquidez, más capacidad de hacer llegar comida a las familias más pobres, las familias que no tienen que comer, y algunas ciudades, algunos estados han decretado, sí, la suspensión, por ejemplo, de que las personas sean expulsadas de sus casas porque no han tenido dinero para pagar el alquiler. Eh, es algo tan bizarro. Por ejemplo, en Brasil, todos los gobernadores de derecha o de izquierda, todos los gobernadores, hay un consenso de los gobernadores en contra de Bolsonaro. Hay un gobernador que es del partido de Bolsonaro que ha salido a defenderlo del presidente, pero el resto, inclusive su base de gobernadores, se han posicionado en contra de él, porque es insano, o sea, no tiene una explicación científica, y ese es el problema de Bolsonaro y de cierta forma del bolsonarismo. Inclusive yo te diría, tú dices las medidas, es básicamente eso, poner la gente en la casa de cuarentena. Por ejemplo, mi mamá vive en São Paulo, en un departamento, pero antes que se iniciara la cuarentena, yo la llamé y le dije, mira, necesito que estés, no puedes salir, o sea, la situación, porque no se, claro, porque como el presidente no tiene una actitud, pulso firme, ¿no?, de ordenar y hacer y ser claro y aclarar y presionar a que los medios y articular a que los medios de comunicación provean información concreta, real a la ciudadanía, que las mismas instituciones federales, ¿no?, las unidades federales como los estados y las alcaldías también actúen de manera concomitante para que, entonces hay una dispersión de información. Entonces, yo inicialmente la llamé y le dije, mira, te quedas en casa, no salgas, o sea, no puedes recibir ningún tipo de visita, no puedes agarrar nada, o sea, que no es una paranoia, pero sí las indicaciones claras de aislamiento total y absoluto, perdón. Mi mamá tiene problemas crónicos de respiración, ¿no?, pulmonares, entonces le da el coronavirus, no dura un día, pues. Entonces yo le dije, mira, tienes que tomar mucho cuidado. Entonces, se ha cuidado en ese sentido, pero demoró mucho para que São Paulo realmente entrara en ese estado de cuarentena total, de aislamiento, de personas que tengan características, problemas respiratorios crónicos o enfermedades crónicas que sabemos que son, en el caso de que sean contagiadas, ya van casi que directamente a una UCI. Entonces la situación es más compleja en ese sentido para la gente en Brasil que, por ejemplo, yo soy un trabajador informal, yo vivo de la calle, tengo diabetes, soy jubilado, tengo un puestito de venta de, no sé, de ropa en una calle muy, muy frecuentada. Entonces, ¿qué hago ahora que no tengo cómo vivir, cómo pagar mi renta? ¿Qué hago? Entonces, no está llegando la ayuda. No es como en Venezuela, que de alguna forma ha entregado ayuda de manera ostensiva dentro de un proceso de bloqueo, ¿no? Esa es otra cosa de la épica de la resistencia venezolana. O sea, no es que es un país que es la séptima economía del planeta, que es el caso de Brasil. La séptima economía del planeta, es el quinto país más grande del mundo. Un país que tiene desarrollo de su industria nuclear. O sea, Brasil es el único país que no está al sur el hemisferio sur del planeta, que produce su propia energía nuclear, tiene una centrífuga con tecnología nuclear. O sea, te imaginas el nivel de desarrollo tecnológico brasilero. Es el país que es básicamente el mayor productor de comida del planeta, es el mayor proveedor de alimentos de China. Ese país tiene un presidente que tiene un ministro o canciller que dice que la Tierra es plana. Entonces, esas contradicciones entre la capacidad que Brasil tendría para atender a su gente y no lo está haciendo por decisiones políticas, yo creo que van a entrar como un caso de estudio para el resto de la vida, ¿no? Porque es un país que realmente tiene, por ejemplo, Brasil fabrica los respiradores, Brasil fabrica la medicina necesaria para poder atender a su población, Brasil fabrica todos los insumos médicos, no necesita importar de ningún lugar la tecnología, Brasil es
prácticamente autosustentable, autosostenible, en soberano en la capacidad de producción de todo lo que tiene en este momento, de todo lo que se requiere para combatir el coronavirus, inclusive de sus medicinas. Yo creo que hay algunos productos químicos que Brasil aún tiene que importar, pero básicamente es 100% puede sobrevivir a esto. Pero tienes a un presidente que dice que es una gripe, una pequeña gripe, que no pasa nada, y inclusive te puedes imaginar la barbaridad, 3 de sus ministros que se contagiaron de coronavirus participaron sabiendo que tenían coronavirus y que era público, participaron de una reunión de despacho, de gabinete, sin el tapaboca, infectados del coronavirus. O sea, para mostrar que, o sea, eso es prácticamente lo lunático que era Hitler en los años 30, acusando a los judíos de los problemas de la humanidad. Entonces, básicamente lo que Bolsonaro está haciendo, y eso está movilizando a la gente, a sus militantes, a salir a la calle, a hacer manifestaciones públicas, carreatas, caminar, marchar, en contra del coronavirus, y acusando que el coronavirus es un invento comunista para destituir, para tumbar al gobierno de Bolsonaro. O sea, vive en un nivel de alienación ya psiquiátrico, pero te lo digo de verdad, eso es lo que está pasando. No, es que de hecho yo quiero destacar allí, yo quiero destacar que lo que tú estás diciendo no es una opinión tuya ni es un asunto metafórico. Es que literalmente dijeron a la prensa en declaraciones públicas que era un invento comunista. Es impresionante. Claro. Creen en la Tierra plana, creen que la Tierra es plana. ¿Qué más te puedo decir? Entonces, esta gente de alguna manera ha incentivado a un descuido de ciertas capas de la población que han sido afectadas. Pero hay un fenómeno muy interesante social en este momento. Acaba de salir una encuesta hecha por el Instituto Datafolha. El Instituto Datafolha es del grupo Folha. Folha de São Paulo es el principal medio impreso de Brasil, el más importante, yo diría que es el segundo medio más influyente, absolutamente de derecha, golpista, antidemocrático, pero sacó, y es enemigo público del propio Bolsonaro en este momento. O sea, te imaginas cómo Bolsonaro está a la derecha, que el medio más a la derecha de Brasil es oposición a Bolsonaro. Pero este instituto de la Folha de São Paulo sacó una encuesta mostrando que los apoyadores católicos de Bolsonaro se están distanciando de él a raíz de la actuación de él en el tema del coronavirus. ¿Qué quiere decir eso? Para entender a Bolsonaro hay que entender Brasil del punto de vista demográfico y también religioso. Brasil es un país predominantemente católico, es el país católico más grande del mundo, con la mayor población católica del planeta, pero también es el país que tiene la mayor población evangélica del planeta. O sea, son esos cristianos de las iglesias, en algunos países le dicen los pares de sufrir, ¿no? Son esas iglesias evangélicas neopentecostales que son en su gran mayoría son de ultraderecha en términos políticos, en términos no solo en relación a los derechos civiles, derechos humanos, pero en su actuación inclusive como modelo económico, porque obviamente son grandes lavadores de dinero, son empresas que sirven para lavar dinero, que tienen una relación muy próxima con el narcotráfico en Brasil, con los grupos paramilitares brasileños, de donde viene Bolsonaro. Entonces las iglesias evangélicas que viven prácticamente del diezmo, o sea, para que tengan una idea, las iglesias evangélicas en Brasil tienen datáfonos para que tú te puedas pagar con tu tarjeta de crédito, de débito, tu diezmo, si tú estás orando por Dios. O sea, no es necesario ni que des dinero. Entonces ellos pasan con un datáfono y tú debitas de tu cuenta o de tu tarjeta de crédito y vas pagando el diezmo. Entonces las iglesias, que son esos grandes lavaderos de dinero, que son unos criminales, esa gente obviamente salió a la calle y entró en la justicia. Imagínate que entró con un pedido de habeas corpus, no sé si el término es el habeas corpus, pero un pedido de una medida cautelar, para que los decretos locales, ¿no? Que el gobernador mandaba a cuarentena y cerrar todo, la iglesia evangélica podría continuar funcionando, porque es su libertad de religión y de creer, y ellos decían, nosotros creemos en Dios, Dios nos va a proteger, no va a pasar nada, pero en realidad, ¿qué es lo que los evangélicos quieren? Continuar facturando. O sea, si la gente deja ir a la iglesia, dejan de lavar dinero, dejan de tener dinero entrando en su caja, como son corruptos y viven como jeques árabes, todos estos delincuentes que son los pastores de las iglesias evangélicas, no todos los pastores, pero gran parte de ellos, y los dueños de las iglesias, porque las iglesias son como franquicias, tienen dueños. Entonces, esta gente apoya a Bolsonaro y creó en el 25% de la población brasilera tiene una relación directa con las iglesias evangélicas. Ese 25% de la población brasileña en gran parte votó en Bolsonaro. Y ellos sus cabezas, sus mentes han sido lavadas para forzar
a que la gente crea que el coronavirus es una invención comunista del diablo para afastarlos de la iglesia, para distanciarlos de su fe. Entonces, esa iglesia, ese núcleo más duro, continúa apoyando a Bolsonaro. Son un peligro porque también son un peligro en el sentido de esa actitud, ¿no? Del enfrentamiento y del no respeto a la cuarentena, por ejemplo. Y por otro lado, también esa gente tiene esa gente que yo digo, los evangélicos, gran parte de ellos están distribuidos en las áreas más periféricas de Brasil, las áreas más pobres, periféricas en el sentido realmente urbano, las periferias más distantes del centro de São Paulo, o de São Paulo, Río de Janeiro, las grandes ciudades, donde hay una presencia muy ostensiva de las iglesias evangélicas. Entonces, son las poblaciones más vulnerables, inclusive, que pueden estar siendo afectadas por este tipo de acción política, porque es una decisión política de las iglesias evangélicas. No obstante, la Corte Constitucional obligó a que cerraran las iglesias, porque ya no había discusión de eso. O sea, ya hasta el ministro de Salud contrario, o sea, el presidente hablaba uno de al lado del otro. O sea, las ruedas de prensa son unas cosas bizarras. O sea, el presidente hablando al lado del ministro decía, bueno, en realidad no es eso, lo que el presidente estaba queriendo decir es para allá, pero yo como ministro de Salud digo que hay que hacer la cuarentena, o sea, me importa un bledo lo que diga el presidente. O sea, ese es el nivel de confusión que hay. Entonces, hay medidas por estados, pero también todos los estados son mundos distintos, capacidades económicas distintas, niveles de pobreza diferentes, índices de desarrollo distintos. Hay muchos Brasiles, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? ¿Cómo la solidaridad funciona mucho en Brasil? Brasil realmente es un pueblo muy solidario. Brasil no es ese grupo bolsonarista radical de derecha. La gran mayoría del pueblo, inclusive la derecha brasilera, el ciudadano, el común, es un pueblo solidario, es un pueblo afectivo, un pueblo que de cierta forma tiende a extenderle la mano a sus vecinos. Pero obviamente ahora no puedes extender la mano a tus vecinos porque también tú ya no tienes. ya no tienes para la comida, la gente... y ahora Bolsonaro como medida está pidiendo cortar el sueldo de las personas, está pidiendo que las empresas dejen de pagar los sueldos por los próximos 3 meses, pero en realidad le da un perdonazo a los bancos de más de 100 mil millones de dólares. O sea, los bancos brasileños en este momento tienen un perdonazo y tienen un subsidio del gobierno, pero la gente, la población, el trabajador, Bolsonaro pidió que le cortaran los sueldos, porque las empresas no tienen cómo pagar los sueldos. Entonces, obviamente, como es un sistema capitalista neoliberal, quien paga los costos son los más pobres. Entonces, la situación es muy, 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 muy compleja en Brasil. No obstante, la infraestructura hospitalaria en ciertas zonas son un poco más amplias, más fuertes, más robustas, pero... Sobre eso quería preguntarte, sobre el tema de... a pesar de ser un país con altísima tecnología, como lo describiste anteriormente y como también hemos conocido en la historia, y bueno, un país desarrollado como se conoce, la población, la cantidad de población iría tal vez a confrontar ese aparente sistema de salud perfecto, dadas las condiciones económicas del país. ¿Cómo es realmente? O sea, por ejemplo, me viene mucho a la cabeza el caso de la salida de los médicos cubanos y dadas las condiciones actuales, están haciendo falta los médicos cubanos, que no eran pocos, y cómo está en este momento la situación sanitaria como tal, la capacidad de respuesta en términos logísticos para atender la pandemia. Mira, a ver, el sistema de salud brasilero, ¿no? Entre el público y el privado, el sistema privado de salud de Brasil es de primer mundo. O sea, la clase media alta y alta, que tienen seguros privados de salud, son atendidos como si estuvieran en Dinamarca. O sea, eso es realmente el sistema privado brasilero es fantástico. Pero te cuesta al mes mínimo a una familia $350 para tener al mes, para que pueda ser atendido. Ahí, eso es, obviamente, debe ser un tercio de la población brasileña, el resto es salud pública, y la salud pública brasileña, el sistema de salud pública brasileña es pésimo. Es muy malo, yo te diría que el único sistema de salud realmente bueno, o el mejor preparado, digamos así, con más capacidad de actuación, es el del sudoeste de Brasil, ¿no? El sudeste de Brasil, que es São Paulo, Río menos. São Paulo es el que tiene mejor infraestructura de hospitalario para el área de salud, en el salud pública, y un poco los estados del sur de Brasil, Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. El resto de Brasil no tiene una capacidad
instalada de atender y no tiene. Por eso Dilma trajo a los médicos brasileños, a los médicos cubanos, que eran como creo que 30.000 médicos llegó a tener Brasil, cubanos, para atender a la población brasilera en los lugares a donde los médicos no van. O sea, imagínate que hay estados, los del norte de Brasil, que le decían a un médico brasilero, mira, yo te pago al mes, a lo que serían dólares, $8.000 mensuales, te pago $8.000 mensuales y te pago los costos para que te vayas a vivir pasaje y todo, para que vengas aquí a atender gente. No, yo no voy, porque es en medio de la Amazonía, y Amazonía brasilera es 5 horas de vuelo de São Paulo, 6 horas de vuelo, es un lugar absoluto, es muy grande Brasil. Entonces, la Y ahí situación... sí estaban los médicos cubanos. Y ahí fueron los médicos cubanos. Dilma hizo con el programa Más Médicos, que fue una cosa espectacular, hizo inclusive que el presupuesto de salud pública en gastos de atención primaria se rebajaran. ¿Por qué? Porque los médicos cubanos, que son los mejores médicos del planeta, identificaban, o sea, simplemente con decirle a una señora en medio de un barrio pobre en Bahía, en el área más agreste, más dura, más difícil de vivir de Brasil, le decían a la señora, mire, déjeme explicarle una cosa, cuando usted le vaya a agarrar agua de ese riachuelo café que está pasando, le va a dar agua a sus hijos, hierve el agua, porque eso mata a los bichitos que lo enferman, por eso el chiquito tiene vómito. Ah, no le creo, claro. Entonces la señora, bueno, nunca más el niño tuvo un problema de salud porque obviamente ya la mamá le hervía el agua. O sea, no es que era necesario instalar un tomógrafo, eran las cosas más básicas. O sea, existe un Brasil que es el Brasil más, o sea, que tiene un índice de desarrollo inferior a los países más pobres de África. Y eso no es poquita gente, estamos hablando de millones de personas. Y es ahí a donde actuaba Cuba. Entonces Cuba salvó la vida de millones de personas en Brasil. El trabajo de los cubanos fue heroico en Brasil. ¿Y qué es lo que hace este delincuente de Bolsonaro? Expulsarlos, porque obviamente eran agentes de inteligencia y militares cubanos infiltrados en Brasil, porque querían transformar, esto es lo que estoy diciendo, estoy repitiendo el discurso de Bolsonaro, eran agentes infiltrados del ejército cubano porque estaban junto con el PT organizando una guerrilla comunista para derrocar la democracia y tomarse el poder. Entonces, con esa justificativa saca a los médicos cubanos y en este momento esta población, bueno, ya hay tribus indígenas enteras infectadas de coronavirus. Imagínate, gente que está aislada en medio de la Amazonía. ¿Por qué? Porque obviamente hay lo que se llama en Brasil garimpeiro. Garimpeiro es el minero ilegal, o sea, es el tipo que va a explotar el oro, la plata, que lleva enfermedades y que mata a toda esa tribu. Entonces, y que no debería estar ahí porque es ilegal inclusive. Pero no hay nadie más que atienda a esas tribus indígenas. Entonces, hubo un desarme. El sistema público brasilero es de muy mala calidad, es insuficiente para atender a la población en condiciones normales, no solo es insuficiente, como también no es de buena calidad, no tiene los equipos y la infraestructura instalada suficiente para poder atender a la población. Por eso es lo que te digo, la clase media alta, media, que tiene capacidad de pagar su seguro privado, en condiciones normales es atendido como un rey, pero la población en Brasil de manera general no lo tiene. Ahora, el coronavirus mata el rico del pobre, porque el problema del coronavirus no está en que si te atiende un médico, si el sofá del consultorio que te atiende es más bonito y tiene aire acondicionado y es más cómodo, y te atiende al horario que tú agendaste. El coronavirus es necesario que tú tengas los respiradores y tengas las UCIs prontas para atenderte, porque si no hay respirador, tú puedes ser rico, pobre, vas a morir igual. Entonces, eso es lo admirable por ejemplo, lo que ha ocurrido en Venezuela, que se hizo una acción muy fuerte, ostensiva, de encontrar, hacer los cercos epidemiológicos y también preparar su infraestructura hospitalaria para esta crisis. Ahí está la relación con China. O sea, Venezuela recibe 100 toneladas diarias con un vuelo diario de China con todos los insumos que necesita. Ningún país del planeta recibe eso. Solo Venezuela. Y Cuba, que tiene una infraestructura instalada, es más, Cuba está mandando médicos al otro lado, a todos los lugares para poder, a Europa. O sea, Europa, que es la gran referencia, como que si fuera lo mejor de los mundos, en este momento están pidiendo a un país, un país pobre, bloqueado, como Cuba, decía, por favor, mándame tus médicos porque mi gente se está muriendo y yo no puedo atenderlos. Entonces, en este caso, Venezuela pudo actuar, Brasil no ha hecho nada. No, es más, se ha cortado, se redujo al inicio de la crisis del coronavirus el presupuesto del Estado para el área de salud. Entonces, con eso te puedes imaginar la vulnerabilidad Eso no lo de la sabía. sociedad. Es un desastre, es un desastre.
Eso es gravísimo. Bueno, esta cuestión deja ver, por ejemplo, haciendo un paneo rápido en la situación en Venezuela, ¿no? Aquí se han tomado medidas en tres sentidos, yo lo he repetido constantemente, las medidas sanitarias, que fueron las inmediatas, le siguieron las medidas económicas y posteriormente las medidas de seguridad. En el marco de las sanitarias, pues por supuesto la cuarentena prácticamente en lo inmediato, se había decretado cuarentena en pocos estados del país, unos 7 estados. Cuando se iba a empezar esa cuarentena se dijo, no, la cuarentena es nacional, ha sido acertado, los datos lo están demostrando. Luego algunas medidas un poco más pequeñas, pero también de alcance nacional, como el Plan Nacional de Desinfección, el uso obligatorio del tapabocas, que la verdad es que se ha cumplido enormemente. Un conjunto de cosas más. Y está el factor de la repatriación de venezolanos y venezolanas que están llegando principalmente de Colombia, pero o sea, yo podría asegurar que, y ahorita vamos a hablar de esto, o sea, nuestra frontera con Brasil es súper extensa, es alrededor de los 2.000 kilómetros. Creo que por aquí también es necesario que haya una voluntad política principalmente, ¿no? Pero también allí un camino instalado, como lo hemos visto que se ha instalado en Colombia. Yo no sé si has apreciado recientemente estas noticias, pero por ejemplo en el puente Simón Bolívar está instalado un gran despliegue cívico-militar donde hay un conjunto de protocolos que se le realizan a todas las personas que están llegando, desde que se le hace, pasan como por un túnel de desinfección, luego de eso le toman la temperatura, luego le hacen la prueba rápida, hay también una evaluación general para posibles características de otras condiciones de salud, se le toma la huella dactilar, donde además se detectaron intentos de infiltración de paramilitares en nuestro territorio. Se está aplicando recientemente, me enteré hace poco en la transmisión que tuve con el compañero Mervin, un tema de una encuesta especial, viste que está por allí la encuesta nacional que se está haciendo a nivel general desde el sistema Patria. Bueno, también hay una encuesta particular para las personas que regresan a Venezuela. Y bueno, allí los clasifican y un montón de cosas más. Después le hacen el aislamiento de los 15 días de cuarentena de manera preventiva, por si acaso desarrolla algún síntoma. Y luego de esto se le aplica la prueba larga también, que es la PCR, que ya es más avanzada y esa sí es como la más contundente, ¿no? Te planteo esta cuestión justamente por la frontera que comparte Venezuela con Brasil y porque en realidad no se ha manifestado ningún tipo de despliegue de nada en la frontera del lado brasileño como tal. Y bueno, hasta el momento no sé si tendrás conocimiento de alguna intención de establecer algún tipo de supervisión siquiera, porque una de las medidas que se tomó en ese momento justamente fue, en vez de establecer una comunicación directa entre los países, pues no, más bien Brasil y Colombia tomaron la actitud de cerrar las fronteras, lo que sabemos dificulta más y empeora la situación de tránsito ilegal, descontrolado y todo este rollo. ¿Ya se ha manifestado alguna intención de instalar algún tipo de dispositivos como este? ¿Qué ocurre? Mira, a ver, lo que ocurre es que las regiones diferentes de Cúcuta y, o sea, la frontera, ¿no? O sea, tienes ahí toda la frontera de Venezuela con Colombia, que es una frontera relativamente muy poblada, más al norte, ¿no? O sea, hay un tránsito, un tráfico de gente tremendo, o sea, familias binacionales, trabajos binacionales, o sea, esa frontera es casi que ficticia, digamos, ¿no? Hay una gran hermandad entre esas dos regiones, digamos, que sufre obviamente las actitudes hostiles por parte de Colombia, también sufre el tema del narcotráfico, del paramilitarismo, o sea, yo diría que más Venezuela es víctima de esa frontera muy violenta colombiana. No obstante, en el lado con Brasil es absolutamente despoblado. O sea, es la zona con la menor densidad demográfica de todo Brasil. O sea, es vacío, digamos. O sea, no hay flujo de gente. Si la frontera es diferente de lo que es la frontera brasilera con Paraguay y con Argentina. Ahí y con Bolivia, ¿no? Esa Bolivia, Paraguay, Argentina, con esos tres países hay fronteras, hay ciudades que la ciudad entera, la mitad está en Brasil, la mitad está en Paraguay. Aquí tengo mi mapita, se ve ahí. Ahí es. Sería esta parte. Exactamente esa parte. En Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia tienen ciudades completas que la mitad está en Brasil y la otra mitad
está en su país. O sea, Y en, literal de cruzar y una en esos calle. espacios, disculpa que te interrumpa, y en esos espacios está algo parecido a lo que te acabo de No, mencionar, como lo que existe en Venezuela y Colombia. no, en absoluto. Es imposible, es imposible. O sea, tú estás en una calle y de repente tú te pasas el semáforo y ya estás dentro del otro país, no estás no estás en tu ciudad. Es lo mismo, o sea, es una sola ciudad que está en dos países. Entonces no hay ningún control, es imposible. Las fronteras brasileñas de cero control. No hay, primero que no hay personal para tal, no hay tecnología para tal, y son fronteras gigantescas, ¿no? O sea, son zonas inclusive secas, que hay algunas áreas que se cruza un riachuelo, o sea, que no hay ni siquiera algo físico que separe una cordillera, un gran río. Hay zonas enteras que es caminar nomás y ya estás en otro país. Entonces, es distinto, no hay ningún tipo de control. Brasil, en realidad, lo que es São Paulo está más controlado. Ya Río de Janeiro, por ejemplo, los hospitales más caros de Río de Janeiro también ya están colapsados. O sea, la Sí, situación, hay un supe que está el de Río de Janeiro está al 90% de su capacidad, no, por ejemplo. colapsado, ya colapsado. O sea, si el hospital más caro de Río de Janeiro está con su 90 por su capacidad, 90% ocupada, o sea, te imaginas el servicio público Exacto. cómo está. Entonces, obviamente hay un subregistro natural porque el volumen de exámenes es cero comparado a lo que per capita, a lo que debería ser. Hay muy pocos exámenes porque el gobierno federal obviamente no ha actuado en ese sentido, como el caso de Venezuela, que tiene ciento y pocos mil exámenes, que es el país, el país que más ha aplicado exámenes en América prácticamente, ¿no? Por per cápita. En realidad es el país que mejor ha manejado la crisis en América, uno de los mejores del mundo, es Venezuela, por el número de personas afectadas, muertas, de todas, recuperadas, es Venezuela a nivel mundial. Pero en el caso de Brasil va en contravía, ¿no? Entonces, en el estado de São Paulo, que es el estado más afectado, también es el estado más poblado, son 50 millones de habitantes en un solo estado, solo en el estado de São Paulo. Solo la ciudad de São Paulo, la macro capital, ¿no? Que en México le dicen el Distrito Federal, o como en Venezuela la gran Caracas, la gran São Paulo, son casi 25 millones de habitantes. Entonces, te imaginas en esa ciudad sin control, con pobreza, toda la dificultad que hay de poder manejar el tema del coronavirus, siendo que tú no tienes un Estado tan actuante, no el Estado de São Paulo, pero una federación, un gobierno federal tan actuante y trabajando inclusive integrado. Hubo una discusión, fue muy conocido porque fue transmitido en tiempo real, una reunión de todos los gobernadores con el presidente Bolsonaro, y en ese momento se hizo se pelearon fueron muy duros, muy agresivos uno con el otro, porque Bolsonaro había como que amenazado que São Paulo tiene más respiradores, entonces nosotros vamos a mandar fuerzas del ejército a agarrar esos respiradores y poder llevar a otros lugares. Y el gobernador le dijo en la cara al presidente Bolsonaro, le dijo, mira, aquí nadie va a sacar ni un papel higiénico. Aquí no van a retirar nada de lo que tiene São Paulo. Eso es problema de ustedes, porque ustedes si no han hecho lo que tienen que hacer. O sea, fue muy ríspido y eso salió en todas las noticias. Entonces ahí tú puedes ver el nivel de desunión que hay entre un loco, ¿no? Que es un psicópata como Bolsonaro, y un empresario que tiene una proyección a presidente de la República, ya es precandidato, que es el actual gobernador de São Paulo, que es un empresario de los sectores más corruptos de Brasil, que espero que de alguna manera está teniendo una gestión muy efectiva, digamos, debido a la cuarentena, a intentar llevar insumos, a hacer una articulación con las empresas privadas que fabrican los insumos y poder distribuir. Construyeron muy rápidamente en la ciudad de São Paulo, en el estadio del Pacaembu, un hospital, que es el estadio municipal de fútbol, un campamento como con 2.000 camas para cuidados primarios, y también en el centro de convenciones Anhembi, que queda en São Paulo también. Ahí son 1.800 también camas para cuidados primarios. Entonces, de la noche a la mañana, de repente, solo la ciudad de São Paulo tenía casi 4.000 camas listas para atender gente. Pero claro, una ciudad que tiene casi que la población de toda Venezuela. Pues, entonces, te puedes imaginar que las medidas tienen que ser así ostensivas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, hay una absoluta indefensión de la ciudadanía brasileña en este momento. Brasil no cuenta con el Estado, no cuenta con sus alcaldes, ¿no? O sea, el brasileño, el pueblo no cuenta con sus alcaldes, no cuenta con sus gobernadores al momento en que llegue la pandemia con fuerza total, porque va a llegar. Porque si tú demoraste en hacer la cuarentena, si tienes un presidente que llama a la gente a salir a la calle, si tienes sectores de la población que son los evangélicos que no respetan eso porque dicen que esto es Satanás que quiere distanciarlos de sus iglesias y que es un ataque comunista,
Pero te hablo millones de personas diciendo eso, ¿no? No es un grupito o sea, te hablo de mucha gente diciendo eso. Y a la misma vez tienes un país que no tiene una infraestructura, ni siquiera un Estado dispuesto a hacer todo lo posible para defender a su gente. Entonces, sabes lo que va a pasar en pocas semanas, ¿no? Sí, allí estaban proyectando, por ejemplo, que para mayo y para junio este sería el pico alto en Brasil fundamentalmente. Y de ahí, bueno, a lo mejor es que se derivaban estas preguntas o incluso afirmaciones en la prensa recientemente donde decían que es muy probable que mude o migre el epicentro a América Latina y fundamentalmente en Brasil. Quiero poner un Mira, contexto. yo te diría una cosa, yo creo que Brasil no será el próximo epicentro. Yo creo que va a ser muy difícil superar lo de Ecuador y lo de los Estados Unidos, ¿no? Ahorita vamos a Eh, hablar de Ecuador. yo, Fundamentalmente Ecuador allí está. ya en Brasil la gente se está muriendo y no están haciendo, no, o sea, le dicen, mira, murió, probablemente le dio coronavirus. Eso es lo que le entregan a la familia. Es una hoja diciendo, mira, probablemente fue coronavirus. Y lo queman y desaparecen al cuerpo inmediatamente. O sea, ya en Brasil el volumen de gente muerta por sospecha de coronavirus, porque ni siquiera dio tiempo de hacer el examen. O sea, mire, está tosiendo, tiene fiebre, el día siguiente amanece muerto y dice, esto fue coronavirus. Entonces ya quemen el cuerpo, desaparezcanlo, porque esto puede infectar. Entonces las familias y no podían primero tener acceso a la persona y segundo, ya murió, entonces ahora también no puedes tener contacto con el cuerpo. Entonces hay un tema social muy duro, muy, muy, muy duro, que ya en Brasil ya se está instalando. La morgue, los hospitales ya están llegando al tope de número de cuerpos y de gente que se está muriendo, no llegando al punto como Ecuador aún, pero yo creo que va a ser muy difícil superar a lo de Ecuador. Vale, bueno, antes de pasar a Ecuador, te quería hacer un contexto allí para que me des tu reflexión al respecto. En el caso de Venezuela, yo destacaba que hay como tres factores fundamentales que han sido vitales para contener la pandemia. Uno es precisamente la voluntad política y humana de un gobierno que está dando todo lo que puede, porque podría mucho más si no estuviera asfixiado económicamente por todo el tema de la crisis económica y el asedio permanente con el bloqueo. Está ese factor del gobierno que protege, que es el que le importa el ser humano como tal. Está el factor de la población, y es ahí donde yo voy al énfasis de la pregunta, que es una población que ha tenido, digamos, un fogueo por décadas en vista del asedio precisamente, tanto ataque, tanta guerra interna y desde afuera, donde se ha pulido y tú decías, es una épica de resistencia, precisamente por todo lo que ha tenido que pasar, todas las dificultades que ha afrontado y superado, y tiene todo que ver con un nivel de preparación por la organización social que existe en el territorio. Entonces, lo vimos cuando sucedió el blackout el año pasado, lo estamos viendo ahora, como un montón de gente en las comunidades, de repente salió el consejo comunal fulanita de tal en el copito del cerro más alto a fabricar tapabocas para la comunidad. Vemos cómo hay organizaciones que están allí prestas para colaborar en materia de alimentación, gente que produce en sus comunas. O sea, hay toda un aprendizaje que está ahorita, digamos, en el mejor momento de demostración de cuán importante es que un país cuente con una organización popular concreta, específica y, bueno, la conciencia además sembrada aquí por Chávez desde hace tanto tiempo. Entonces, te pregunto dos cosas. Uno, en el caso de toda la situación que está en Brasil por el desastre que representa Bolsonaro, hay también una enorme parte de la población que no apoya a Bolsonaro y no lo apoyó a nivel electoral y que es como la gente que celebró el Lula libre, ¿no? Estas personas están en este momento donde precisamente todo está con este descontrol, manifestándose de alguna forma, haciendo algún tipo de protesta o más allá, haciendo algún tipo de organización concreta en el territorio para más o menos contener en la medida de sus posibilidades la pandemia. Qué un análisis comparado muy interesante acabas de hacer. Mira, a ver, no existe ningún país en el planeta que tenga yo diría que solo Cuba y China, Cuba,
y Nicaragua tienen un partido y una organización política que tenga la capacidad de organizar la sociedad para enfrentar las intemperies del planeta, ¿no? Sean por un bloqueo económico, sean por una crisis sanitaria como esta, sea inclusive con la tentativa de desestabilización militar, paramilitar, lo que sea. O sea, yo no conozco nada, nadie tiene nada parecido a lo que tiene Venezuela como organización político-social, y eso obviamente se permea, se capilariza en la representación en la organización, por ejemplo, para producir las mascarillas, o también la comida, o también políticas de discutir qué es lo que cómo vamos a presionar al alcalde que aquí nos resuelve el problema del agua. O sea, todo eso no hay, Brasil no lo tiene, ¿no? El Partido de los Trabajadores, que es uno de los partidos de izquierda más grandes del mundo en tamaño y número de votantes, no tiene esa capilaridad que tiene el PSV, por ejemplo. Y el gobierno del presidente Lula sí logró llegar a los sectores sociales, sea de izquierda, de derecha, ricos, pobres. O sea, el presidente Lula logró hacer una gran coalición por el desarrollo del país. Pero en la construcción de un proceso social que permita que exista una autoorganización existen puntos específicos como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el MST, y el MTST, que no están vinculados al Partido de los Trabajadores, mucho más al PSOL, que es un partido que nace a partir de una disidencia del Partido de los Trabajadores, que es, ahí está Guilherme Boulos, que es su gran líder, que es un psicólogo tipo fenomenal, brillante, valiente, que trabaja con esa gente, que tiene un proceso de organización, de ocupación de los edificios abandonados que hay en São Paulo, para la gente que vive en la calle. Entonces ocupar un edificio abandonado para no estar viviendo en la calle. Básicamente el trabajo que ellos hacen, que es socializar el uso social de la propiedad, que está inclusive garantizada en la Constitución brasileña. Entonces no hay en Brasil en este momento ningún tipo de organización parecida con lo que está haciendo Venezuela. Existe de manera organizada. Sí existen obviamente iniciativas privadas en el sentido de que yo en mi barrio con mis particulares, amigos, o los vecinos particulares, esa es la palabra, perdón, en mi edificio, pero no que sea un sistema social que me permita organizar un trabajo de sobrevivir a esto. Imagínate, tú me has hecho caer en contradicción, no me has hecho caer en pensar, caer en el sentido en cuenta. Brasil es el país, es uno de los principales, si no el principal productor de alimentos del planeta, es el principal exportador de proteínas del mundo, de carne de cerdo, de gallina y de carne de res, del planeta. Es el segundo productor de soja del planeta. Es el principal productor de granos del planeta, de frutas, exportador de naranja, de absolutamente todo. Es un país que tiene suficiencia en la producción industrial, inclusive de los insumos médicos para combatir el coronavirus. ¿Cómo puede ser que la gente en Brasil en este momento esté pasando hambre y se esté muriendo de coronavirus? Brasil no necesita importar camas para hacer UCIs. Brasil no tiene que importar guantes. Brasil no tiene que importar mascarillas. Brasil no tiene que importar siquiera los remedios, los exámenes para hacer. No, nada. Cada estado en Brasil ha inventado con su universidad estatal su propio respirador. O sea, en Brasil ya hay 5 universidades distintas que fabrican los respiradores y que ya prácticamente unas 3 de ellas creo que ya tienen autorización del Ministerio de Salud porque hicieron las pruebas debidas, no es necesario ni siquiera importar. ¿Cómo puede ser que la gente en Brasil se esté muriendo de hambre y de coronavirus? ¿Me puedes explicar? Actitud política. Porque también hay una desorganización social en este momento, en el sentido individual, de decir yo me protejo. Primero, si hay una gran parte de la población que dice esto de aquí es una invención comunista, yo voy a salir a la calle a ver si eso es apenas una gripe. Entonces, claro que es más difícil poder tocarle la puerta a tu vecino y decirle organicémonos, hagámonos algo. Lo que sí la gente, hay una actitud solidaria, humana, es inerte, es de la idiosincrasia del brasilero, pero no resultado de un proceso político. Eso es importante entender. Eso el Partido de los Trabajadores no llegó a construir un proceso con la profundidad como el de Venezuela. Tuvo mucho tiempo, o sea, Brasil, o el PT estuvo prácticamente 14 años, ¿no?, en el gobierno, la elección, reelección del presidente Lula, elección y reelección de la presidenta Dilma, pero obviamente a través de la institucionalidad del país se amplió el acceso a la salud como nunca en su vida, a la educación. Por primera vez tenemos en Brasil
médicos afrodescendientes. Nunca en 200 años de república habíamos tenido, uno iba un médico a un hospital y que un negro le atendiera, ortopedista, un dentista. Eso pues, solo ahora, resultado del gobierno del Partido de los Trabajadores, que le ha dado acceso amplio a la educación superior, a la formación técnica, a la salud, a la gente, que es absolutamente insuficiente, pero tenemos ya desde el golpe a la presidenta Dilma Rousseff un desarme absoluto de las estructuras que estaban naciendo para atender a la población. Imagínate que durante el gobierno del golpista Michel Temer, él congeló vía ley, o sea, él aprobó en el Congreso brasilero que se congelara por 20 años el presupuesto de la educación. O sea, de aquí a 20 años, cuando la población brasilera haya pasado de 210 millones de habitantes a 250 millones de habitantes, y ahí tú le sumas la pérdida del real frente al dólar, o sea, todo lo que tú te puedes imaginar, el presupuesto de Brasil va a ser el mismo de hace 4 años atrás. Entonces, es una situación extremadamente difícil para entender, para pensar cómo un país que tiene esa potencialidad, también su gente no sale a reclamar. Brasil es un país, yo diría, muy apático políticamente, ¿no? También sus distancias, su idiosincrasia. Acuérdate que la capital en Brasil la capital de Brasil era Río de Janeiro, ¿no? Hasta los años 60, cuando un presidente llamado Juscelino Kubitschek, por influencia de los Estados Unidos, decidió construir la capital de Brasil en Brasilia, que es exactamente el punto cero de Brasil. O sea, esta es la región más céntrica, ¿no?, de Brasil. Ahí es que nace Brasilia de la nada, que era uno de los motivos, era justamente sacar, para que el gobierno federal, las estructuras del gobierno federal no fueran presionadas socialmente, ya que en Río de Janeiro estaba el Congreso, todo. Entonces se sacó de eso y se puso un lugar que es casi 2.000 kilómetros de distancia de cualquier punto más habitable de Brasil. Y la ciudad fue diseñada de una manera, Brasilia, que tú pones 1 millón de personas en Brasilia, al frente del Palacio Presidencial, y la impresión que tú ves es que hay 10.000 personas. No, es tremendo eso. Sí. Eso es digno de análisis muy concreto, ¿no? Esa cuestión yo la estuve leyendo hace un tiempo. Una pregunta final con el tema Brasil, para pasar allí a la tragedia de Ecuador. Tengo aquí retenida una pregunta que hacía Currículos Ahora. Dice, ¿existe alguna posibilidad real y factible de destituir a Bolsonaro como presidente de Brasil? Existen los mecanismos legales para tal. No existe la voluntad para tal, y yo creo que la banca brasilera, que es muy poderosa, ha ganado mucho dinero con Bolsonaro, junto con los militares y las iglesias evangélicas, son un gran bloque social de poder que en este momento lo blindan, ¿no?, lo protegen. Entonces, los mecanismos legales ahí existen. De cierta parte hay una insatisfacción muy grande por parte de la población, pero los centros de poder en este momento están ganando mucho dinero con Bolsonaro, teniendo un psicópata de presidente de la República. Entonces yo veo muy difícil que lo destituyan realmente, ¿no? Muy bien. Bueno, está más adelante. Pero puede pasar, ¿eh? Pero puede pasar. Ya hubo un debate, sí se filtró información que hubo una reunión de un sector militar con parte del Congreso brasilero, pero fue ahí que Bolsonaro se echó para atrás. Si Bolsonaro hubiera votado al ministro de Salud, yo creo que hubiera avanzado el proceso de destitución de Bolsonaro. Ahora, yo creo que él ha sido hábil en también echarse para atrás al momento en que más se le hace difícil, él se voltea. Apenas presidente 1 año, ¿no? Entonces imagínate que obviamente falta mucho por delante para poder gobernar, ¿no? Así 2 años. Pues bueno, vamos a leer aquí algunos comentarios desde el intermedio antes de hacer el puente con Ecuador. A ver. Dicen por aquí, el neoliberalismo despiadado y brutal, capitalismo de Colombia y Brasil hará colapsar, como ya está ocurriendo, sus sistemas de salud. Deteriorado, gobiernos neoliberales de Bolsonaro y... se me perdió. O sea, se me actualizan los comentarios y me saltan por aquí. Mira, dice por aquí una compatriota muy linda. Hola Laura, dice Laura Larcón. Qué hermoso escuchar esa referencia de nuestro heroico pueblo venezolano. Saludos, estuvo por allí Mervin Maldonado saludando, con quien hicimos la transmisión hace poco con el tema de la frontera. Saludos, Mervin. ¿Qué más por aquí? Dice Sarmiento, Brasil necesita importar socialismo venezolano revolucionario bolivariano. A ver, saludos por aquí Alberto desde Madrid, hay gente de Panamá,
de Brasil también conectada, de México. A ver, dice J. Sánchez, este es un compatriota que está en Rusia. Pregunta por favor del avión que llegó de China cargado de mascarillas, que no fue comprado por el gobierno federal. Ah, muy buena, muy buena. Buena. Mira esto que interesante. Bueno, si quieres lo comento, me avisas cuando. Sí, adelante. Mira, a ver, estoy cambiando un poco aquí la luz para ver si queda un poquito mejor. Existe, Brasil se es dividido por regiones, ¿no? Entonces la región noreste de Brasil, que es a donde queda Bahía, que es cuando ves el mapa de Brasil, esa curvita atrás tuya, hacia donde a la altura de tu oreja más o menos, ahí esa curvita, ahí esa región entera es una región que creó lo que ellos llaman del Consorcio Nordeste. Que es un consorcio, es una asociación entre los estados de esa región que crearon como si fuera un consorcio, pero es como que si fuera un país independiente. Como es una federación, los estados pueden comprar cosas, no necesariamente tiene que pasar por el gobierno nacional, y tienen una cierta autonomía en las relaciones comerciales y de convenios y salud y todo. Entonces, cuando llega el gobierno Bolsonaro, nace esa iniciativa de conformar un grupo de estados que tuvieran una cierta independencia del gobierno federal, porque las políticas públicas del gobierno federal, como por ejemplo, imagínate que el hijo de Bolsonaro, que iba a ser embajador de Brasil en los Estados Unidos, y el ministro de Educación de Brasil, comenzaron a hacer bromas y a acusar a China, a través de sus redes sociales, a China de haber inventado el coronavirus y que China se estaba haciendo millonaria con el coronavirus y que esto es un ataque comunista. O sea, el ministro de Educación. Inmediatamente salió el embajador chino a decir esto es un absurdo, la grosería, o sea, pidiendo explicaciones y todo lo demás. Fue cuando en ese momento el gobierno chino dijo, nosotros vamos a dejar de comprarle la soja a Brasil y vamos a comenzarle a comprarle a los Estados Unidos. Y eso, o sea, ahí la gente de la soja fue uno de los principales financistas de la campaña de Bolsonaro. Entonces, o sea, ahí tú ves la locura de este gobierno. Entonces, ese consorcio nordeste decidió comprarle mascarillas a China directamente. Dijo, mira, entre comprarle a São Paulo, comprarle a otra, o sea, nosotros, a ver, China, ¿nos vendes directamente? Sí. ¿Cuánto cuesta? Las negociaciones, ok. Ese avión venía de China por Miami, hizo escala en Miami. Al momento de llegar a Miami, el gobierno americano lo requisó. ¿Qué ocurrió? Existe una ley, y eso también existe en Europa, yo no sé si hay en Venezuela, pero algunos países la tienen, que caso el país esté pasando por alguna catástrofe y que por tránsito en su territorio hay algún tipo de producto que sería útil para enfrentar esa catástrofe, entonces yo tengo el derecho de requisarlo. Y Estados Unidos tiene esa ley. Entonces no le ha pasado solo al nordeste brasileño, que realmente no era un avión con mascarilla, era un avión con un montón de otros insumos que iban a llegar a Bahía directamente desde Miami, pero los Estados Unidos los requisaron. Y eso le ha pasado a muchos países que por tránsito tienen que pasar los aviones por los Estados Unidos, hacer escala ahí, inmediatamente los requisan. Los requisan, pero los compran, ¿no? Le dicen, oye, ¿cuánto te han pagado? $1, entonces yo te pago 1.20. Y ahí los chinos también, de alguna forma, algunos empresarios chinos dicen, ok, ya igual está requisado, entonces te quedas con él. Amaury, se va a cortar la transmisión por el tiempo que tenemos, quedan 20 segundos, pero reinicio la transmisión en un segundo live y ya en este otro, pues esto te avisa, te quedan 10, 9, 8, así. Entonces cerramos aquí por el momento y en un minuto regreso con la reconexión.